Hola a todos mis amigos, mi familia, mis amados seres queridos. Bienvenidos a su canal de YouTube Human 3D. Hoy tengo un maravilloso especial con respecto a la Virgen María. Entonces hoy vamos a estar aprendiendo muchos puntos importantes y especiales, porque ya sabemos que en nuestra cultura se viene el día de la adoración, el día honorable a la Santa Virgen María. Entonces quiero compartir con ustedes primero una palabra de oración y por favor estén, ya saben, con sus Biblias, que es lo primero que nosotros tenemos que citar, abriendo la palabra, leyendo, porque todo está escrito y lo único en lo que nosotros podemos creer es en lo que está escrito, y la palabra de Dios está escrita en la Biblia, así que todos con sus Biblias abiertas y pendientes. También, por favor, al final, quédense hasta el final, que va a estar muy interesante esta transmisión. Y les invito a que se suscriban, a que activen sus campanitas para que cada vez tengan las notificaciones de cada canal, del canal, de cada transmisión que voy a estar postulando cada vez que haga estas transmisiones. Y también suscríbanse y dejen sus comentarios, ¿ok? Muchísimas gracias a todos los que en estos momentos están mirando esta transmisión, este especial. Y mi más grande objetivo es que este conocimiento sea de mucha bendición para todos ustedes. Sepa que me documenté tanto en bases históricas como en fuentes históricas, como también en fuentes bíblicas, porque la Biblia, aparte de ser un excelente libro profético, también va juntamente ligado de la historia. Todo está escrito tanto en la historia secular, o sea, de las investigaciones de gente que tal vez se han dedicado a la antropología, a otro tipo de ciencias, y que han llegado a estas conclusiones, y que la palabra divina también la, la avala, o sea, es ciencia y es la palabra sustentada por Dios, que es el dueño de todo, el dueño de la ciencia, el dueño de nuestras vidas, el sustentador de todas las cosas materiales, espirituales, visibles e invisibles a nuestros ojos. Así que hoy vamos a estar aprendiendo mucho de esta palabra maravillosa, y también junto con la historia secular. Antes que todo vamos a tener una palabra de oración y vamos a entrar en el estudio bíblico del día de hoy, perteneciente a la honorable Virgen María. Ok, vamos a orar. Cerrando sus ojitos, por favor, empezamos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, damos gracias por este día precioso y maravilloso que nos has brindado en el santo día sábado. Estamos honorando tu nombre, estamos amándote, estamos glorificándote, estamos en la oración y estamos en el estudio de la palabra. En estos momentos venimos ante tu presencia, Padre Santo, a pedirte que tu Santo Espíritu sea quien dirija este estudio, que tú con tu sangre maravillosa limpie nuestros pecados y nos hagas dignos de ti, especialmente a mí, que me he motivado, Señor, a querer enseñar esta palabra para que toda la gente sepa de ese gran amor maravilloso que tú tienes para nosotros, y de todas las cosas que tú quieres que nosotros educadamente aprendamos, Señor. Así que abre esos corazones de estas personas, de todos los que están viendo esta transmisión, y que tu precioso Santo Espíritu les arranque cualquier error en creencias, en dudas, y que seas tú, Señor, confirmando la fe de ellos a través de la lectura de tu palabra. Que les des un espíritu de obediencia para que, Señor, ellos puedan entender y aceptar tu palabra, y no solamente entenderla y escucharla, sino también hacerla como personas obedientes, como lo fue la Virgen María,
quien se entregó a ti, Señor, y por tu voluntad tú le hiciste madre de nuestro Señor Jesucristo y bendita entre todas las mujeres. Así, Señor, que tú nos des ese espíritu de obediencia para que al terminar este estudio todos quedemos convencidos de lo que está escrito y empezamos a obedecer, Señor, a tu palabra, como tú lo quieres, como tú lo dices. Quédate con nosotros en el nombre dulce de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, quien vive y quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Ok, mi familia, así que en estos momentos nosotros ya hemos clarificado el tema del día de hoy, especial Virgen María. Ya sabemos todos con sus palabras, por favor, para empezar este estudio. Pero primero vamos a ver que vamos a darle el marco histórico de lo que fue la Virgen María. ¿Quién fue ella? ¿Cómo fueron sus creencias? ¿En qué cultura ella nació? La Virgen no es simplemente una mujer que quién sabe cómo cada uno de nosotros la tengamos en nuestras creencias, en nuestra mente. Debe ser una mujer que tal vez no tenía, digamos, una vida, simplemente la tenemos en un retrato en nuestra mente como una santa quieta ahí, donde vamos y le pedimos que interceda por nosotros y le oramos y está allí pendiente solamente a escuchar nuestras oraciones y a llevarlas a Dios, y entonces no vamos más allá de las preguntas que nos deberíamos de hacer en cuanto a la vida de la Virgen María. ¿Quién fue? ¿Quién era su familia? ¿Quién fue su esposo? Ya sabemos, obviamente, quién fue José, que fue José, pero ¿cuál era la cultura de ellos? ¿En qué creían? ¿Por qué Dios la eligió como la madre, nada más y nada menos, del que vendría a ser el Salvador de este mundo? ¿Qué virtudes, qué cualidades tenía María para ser llamada a esta gran tarea en la educación y en la formación de nuestro Señor Jesucristo? Debía de haber sido una mujer excepcional, una vida intachable, una vida conforme a la voluntad completa de Dios. ¿Qué hacía ella? ¿Cuál era su vida diaria? ¿Qué se acostumbraba a hacer? Nosotros tenemos en la Biblia muchos pasajes bíblicos que confirman que María, más que todo en el Nuevo Testamento, donde aparece, confirman que era la madre de Dios. En Jesucristo hombre, era la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es Dios. En la persona de Jesucristo, Él vino a este mundo y María sirvió como al propósito divino, al propósito que Dios tenía para ella, para servir en su propósito final de la salvación de este mundo. Entonces, ¿cómo debía de haber sido María? Así que nosotros vamos a estudiar todos estos puntos. ¿Qué días guardaba María? Ella debía de estar completamente ligada a Dios para que Dios la llamara a ser parte de este plan de salvación. Porque sin María, pues obviamente no hubiera sido posible el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero yo estoy muy segura que si no hubiera sido María, pues hubiera sido otra persona que Él hubiera elegido, otra mujer, pero ella fue la más idónea, la más bendita entre todas las mujeres. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender a vivir en nuestra vida. ¿Y cómo era entonces María? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su relación con Dios para que ella fuera llamada a esta gran e importante tarea? ¿Ok? Entonces vamos a entrar haciendo la reseña histórica de María en cuanto a lo que está escrito de manera secular, no es en la palabra. Todo esto viene obviamente de la fuente que está escrita de la palabra, pero esto es fuentes seculares, o sea,
fuentes afuera de la Biblia. Lo que voy a leer a continuación no es de la Biblia, no es fuente de bíblica, esto es fuente de estudios de historia. Así que María, madre de Jesús de Nazaret, fue una mujer judía. Entonces, miren, ya sabemos que María fue una mujer judía, lo que quiere decir que era de la cultura judía. Entonces, nosotros sabemos que los judíos, ellos eran del pueblo que surgió de Abraham, de nuestro padre de la fe. Para eso nosotros tenemos que leer la Biblia y leernos todo el Génesis para entender de dónde salen los judíos, pero ella era de esta cultura, y toda cultura tiene bases en donde se establece una cultura determinada a nivel religioso, a nivel gastronómico, a nivel social. Eso hace parte de una cultura, sus creencias, sus costumbres, sus formas de alimentarse, su diario vivir. Eso es lo que hace una cultura. Así que María era parte de una cultura, de la cultura judía, del pueblo judío, del pueblo elegido por Dios, que fue, como les digo, originados desde los tiempos de Abraham, que es el padre de nuestra fe. Abraham fue en un punto clave muy importante en la historia de nuestra creencia como cristianos, porque él fue el padre de fe en el cual fue fundado todas estas doctrinas bíblicas e inclusive musulmanas, porque los árabes también, su padre de la fe es Abraham, porque de Abraham nace Jacob, y de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, sale Abraham, que es el padre de nuestra fe, donde Dios promete que de él sacará millares de sus hijos, que van a seguir una religión monoteísta, una religión que es enfocada solamente en un solo Dios. Eso era muy primordial. ¿Por qué? Porque en el principio, donde las civilizaciones apenas estaban estableciéndose, había muchas culturas, y esas culturas eran en su mayoría paganas, no tenían un solo Dios, tenían costumbres, tenían otro tipo de cosas que eran completamente en contra de Dios, porque Dios nos manda solamente a adorarlo a Él, y obviamente solamente podemos tener reverencia, adoración a Él, y obviamente estas culturas tenían otro tipo de creencias y adoraban a múltiples dioses, tenían dioses para todos. Los que han estudiado en la secundaria, en el bachillerato, nosotros vimos filosofía, vimos historia, y podemos ver de que en las culturas grecorromanas los dioses eran muchísimos. Entonces, ¿qué pasa? Viene Abraham y empieza, y Dios se le manifiesta, y él empieza a obedecer a Dios, y haciendo los sacrificios, y arrepintiéndose y dependiendo de Dios, y todo lo que Dios le pedía a Abraham lo hacía. Una de las más grandes cosas que Abraham hizo fue que Dios le dijo: ok, vas a sacrificar a tu hijo Isaac, y él lo iba a hacer. Y si ustedes leen Génesis, ustedes van a ver ese acontecimiento donde Abraham tenía que haber crucificado el hijo de la promesa, que era Isaac, y entonces él lo hace, él lo iba a hacer, pero Dios proveyó de sacrificio. Y entonces ustedes van a ver allí, pero ¿por qué lo hacía Dios? Porque Él quería mostrarnos desde ese punto lo que habría de venir con nuestro amado Señor Jesucristo, porque por eso dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Ese era el propósito de Dios, pedirle a Abraham que sacrificara a su propio hijo. Porque es que si a usted le piden sacrificar a un hijo, digamos, por mí, por mis pecados, por mí, que usted ni siquiera me conoce, usted nunca haría eso.
Y de tal manera Dios lo ama a usted que dio a su único hijo, dice, dio a sí mismo. Y vamos a lo largo de este estudio vamos a ver de que nuestro Señor, Él mismo es Dios, Él mismo se hizo carne y Él vino a pagar por cada uno de sus pecados. Así que nosotros vamos a tener mucho conocimiento a través de esta lectura, que María fue judía. Eso es lo que en ese momento estamos en este punto. María fue judía y María era parte de la cultura que venía estableciéndose desde los tiempos de Abraham. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, y de Jacob ahí nacen las 12 tribus de Israel con los 12 hijos, que si ustedes van a leer, van a ver Neftalí, van a ver Zabulón, van a ver Judá, de ahí viene Judá. De Judá viene uno de los hijos de Jacob, que es Israel, porque Dios le cambió el nombre a Jacob y por eso se fundó la nación de Israel en memoria a Jacob. Entonces, de la nación de Israel sale de esos 12 hijos de Jacob o de Israel. Y María proviene de la tribu de Judá. María es judía. Y entonces de Nazaret de Galilea. Ahorita ellos tenían una cultura, unas creencias, y esas culturas y esa cultura y creencias eran basadas estrictamente en la religión, la forma como ellos comían, la forma como vestían, la forma de adoración, el día de adoración. Todo eso lo vamos a ver en el Génesis. Por eso les invito a que lean el Génesis y lo vamos a estar leyendo a través de este estudio. Entonces María guardaba la Torá porque en la religión judía, la Torá son los primeros 5 libros de Moisés. Esta Biblia que nosotros tenemos aquí, esta Biblia es la acumulación a través del tiempo, pero los primeros 5 libros fueron, digamos, los primeros 5 libros que escribió Moisés, que eran la base de la cultura judía, de la religión judía. Y podemos saber de que a Moisés se le dieron los mandamientos, y entre los mandamientos está: guardarás el día sábado, y porque el Señor Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que existe en 6 días, y el séptimo día Él descansó, y entonces Dios bendijo y santificó el día sábado. Así que vamos a aprender que María también guardaba el día sábado porque esa era su cultura, y aparte de eso ella se estaba comprometida con José. Entonces José prácticamente era otro judío, y entonces miramos de que José también compartía lo que es toda la cultura, la religión, sus creencias, porque ambos venían de la cultura de los judíos. Y los judíos guardaban, como les digo, el día sábado, creían en un solo Dios, esperaban la divina promesa de que habría de venir un Salvador nacido de una virgen, por las profecías que desde el profeta Isaías 750 años antes había prometido que iban a ser el Salvador de una virgen. Así que ellos guardaban su fe, sus creencias. ¿Y cómo ellos guardaban esa fe? Porque ellos estudiaban la Torá. Ellos estudiaban, ellos leían, ellos tenían que estar en constante comunión con Dios, en los sacrificios, en el arrepentimiento, hasta en la forma de comer, porque uno de los libros de la Torá es el libro de Levíticos, donde ahí ustedes se leen el libro de Levíticos y se van a dar cuenta la forma de adoración, los sacrificios que se hacían, todo ese tipo de cosas ellos tenían que rígidamente guardarlos porque eran muy conservadores. Así que con la lectura de la Torá, que es la Biblia, porque la palabra de Dios es una sola, por siempre y para siempre, eternamente,
Entonces ellos leían la palabra, ellos oraban constantemente y viene José, conoce a María y entonces empiezan su relación y ya José quiere ya casarse con ella. En su cultura judía, ellos tenían que casarse y era un ritual solemne donde el novio le proponía a la novia matrimonio. Entonces el ritual solemne era que honorablemente tenía que sacar a su esposa inmaculada, virgen, que era obviamente lo más vital. La virginidad de la mujer en esos tiempos era, y todavía lo es, sino que nos hemos degradado socialmente porque precisamente nos hemos alejado de Dios y de su palabra. Pero lo más sagrado en nosotras las mujeres y en los hombres es la virginidad. Y lo más ideal es que en el matrimonio se encuentre una intimidad bajo la bendición de Dios. Entonces ese era el propósito, de que con base al mandamiento y como lo había establecido Dios, de que la mujer tendrá que ser sacada de la casa de su padre y de su madre y el esposo o el prometido tendrá que dejar la casa de su padre y de su madre y tendrá que irse a vivir con su esposa. Eso era un mandamiento, entonces ellos tenían con solemnidad en un ritual judaico, tenían que hacerlo de esa manera, de una manera honorosa, sacar oficialmente el novio tenía que sacar a la novia de su casa. Entonces ahí José, antes de que todo pasara, antes de que él se sacara a María en el ritual solemne, él se da cuenta de que María está embarazada. Y entonces es increíble cómo él se consterna, obviamente, porque él dirá, bueno, esta mujer que yo creo que es virgen y es una mujer que hace la voluntad de Dios, que vive a Dios, que es una mujer consagrada a Dios, porque es que esas son las características que describe José en los libros de los evangelios. Así describen a María, que ella era una mujer virtuosa. Así que el José se consterna, se le vuelve la cabeza, pues obviamente se le daña pensando decir, me fue infiel, se fue con otro, tuvo relaciones fuera del matrimonio, lo cual era condenable a la muerte en esta cultura judía, conforme a las leyes mosaicas. Una mujer que tenía relaciones y adulteraba, pues ella ya era la prometida de José, o sea que ella ya era prácticamente la mujer de José, tenía que ser apedreada si llegaba a conocerse que había sido infiel. Así que José se desploma y entonces dice, a pesar de todo, yo no la voy a denunciar ante el clero, ante los sacerdotes, públicamente no la voy a denunciar, porque él en su corazón guardaba de que María era una mujer noble, una mujer digna de Dios, y él no entendía todavía, pero él no quería denunciarla a ella públicamente. Entonces ya lo que viene es que en el libro de Mateo está la narración de que prácticamente viene un hijo, un salvador del vientre de María, que es engendrado
por el Espíritu Santo. Y este mensaje le es mostrado a José, le es mostrado en un sueño.